Metrópolis cuenta hoy con la satisfacción y a veces el honor se oye hiperbólico, pero es así, No. de tener a don Guarocuya Félix, director de la Dirección General de Impuestos Internos. Es de esos programas, auguro, o será de esos programas, donde usted quisiera llamar y hacer todas las preguntas que vamos a tratar de hacerle al señor director. El señor director no es un extraño para Metrópolis, ni es un extraño para nosotros, y nos sentimos de verdad muy satisfechos, satisfechas de tenerlo aquí. Y yo quisiera que él viniera más, pero sé de sus ocupaciones. Mire lo que pasa, las Pero no me digan, contradicciones. mire, tiene que decirme Guarocuya, soy director, es muy transitorio. Y además muchas gracias por la presentación, porque además tengo una deuda con este programa. Es lo que te iba a ¿Tú decir. sabes por qué? Porque cuando comenzaron a invitarme a los programas de televisión, yo entonces no era funcionario de gobierno, simplemente intentaba ser economista. Y no llegué a desarrollarme mucho como economista, pues pasé rápidamente a ser, digamos, hacedor de política o ayudar a los que hacen las políticas. Y entonces este programa me acogió siempre con mucho cariño. Sí, Así que por yo eso yo me soy yo que siento... estoy en deuda. No, eso no, pero Sí. a veces yo me ofendo cuando Y invito al no me director. digas ni usted, ni director, ni nada, Ok, porque eso es sí. accesorio. Entonces, oye la de las contradicciones. Sí, A veces yo digo que las personas con las responsabilidades que tú tienes sí. no deben estar expuestas constantemente a los medios, porque tienen mucho trabajo. Sin embargo, hay explicaciones, y es ahí la contradicción, que solo tú debes Sí. dar, y además, solo si lo dices tú, son creíbles. Aquí vienen técnicos, vienen supuestos expertos en tributación, en impuestos, pero no le creen. Entonces, reitero, vamos a repartirnos honores y piropos, pero gracias por estar con nosotros, Guarocuya Félix, y vamos a hablar de algo tan importante para el desarrollo. Si tú hablas con un cardiólogo, te dice que lo más importante en el organismo es el corazón. Si hablas con un neurólogo, te va a decir que es el cerebro. Pero yo creo, y con tu experiencia como economista, como funcionario público, que la recaudación es vital para el desarrollo. ¿Estamos logrando la recaudación adecuada, Guarocuya? No, no, yo creo que la respuesta es no, pero no porque yo sea director de impuestos internos, sino porque el potencial recaudatorio o el potencial de contribución que tiene la economía dominicana es mayor. Y yo sé que muchos van a decir, pero más impuestos, más no es más impuestos, es una mejor estructura impositiva. Y me paso a explicar más detalladamente. Nosotros tenemos una buena administración tributaria, no porque yo sea el director ahora, sino porque hay un trabajo de muchos años acumulado, incluyendo 2 administraciones diferentes que dieron mucha continuidad, 3 ahora, administraciones diferentes que han dado continuidad de política, con mayor o menor acierto. Continuidad de política y hemos logrado la mejor administración tributaria de la región del Caribe y de Centroamérica. No porque lo decimos nosotros, lo dicen los organismos especializados sobre el tema. Y somos de las primeras 5 mejores de América Latina. ¿Y dónde está la contradicción? Que tener una estructura tributaria terriblemente mala. Es una estructura tributaria que depende de 3 figuras impositivas, en un 80%, y explican, perdón, un 80% del total de las recaudaciones. El impuesto selectivo, sobre todo los combustibles, el impuesto sobre la renta y el ITEVIS, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Aquí le llamamos ITEVIS. Entonces, esos 3 impuestos explican, de cada 100 pesos que se recaudan, 80. El resto son 20 pesos. Pero ¿cómo usted dice Entonces, que... entonces, el potencial recaudatorio que tiene la economía es mayor siempre y cuando mejoremos la composición tributaria. ¿Por qué? Porque hay sectores que están sobregravados y hay sectores que no están grabados, que ¿Y de tienen quién un depende nivel, eso, director? depende de la voluntad política colectiva. Fíjate que la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla, no solo el gobierno, digo colectiva, porque se requiere un pacto fiscal. Y para ese pacto se necesita un diálogo entre diversos actores. Y eso lo contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque un gobierno podría imponerlo de manera unilateral, pero tendría un costo político muy alto. Porque aquí se trata de responder la pregunta, que es la primera que tendremos que hacernos, que no es una pregunta tributaria, ni siquiera fiscal. Es una pregunta casi filosófica, del sentido de la vida. Aunque terminemos los tributos, es decir, ¿qué tipo de país nosotros queremos a futuro? ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Cuánto nos cuesta?
Y entonces ponerlo casi en un papelito. Ahora hablamos de una hoja de Excel. Queremos seguridad ciudadana buena, a tiempo. ¿Cuánto nos cuesta? Queremos un país donde la justicia sea mucho más expedita y sea mucho más accesible. ¿Cuánto nos cuesta? Entonces sumamos todo, y cuando sumemos todas las aspiraciones que tenemos, ahora ¿cómo lo financiamos? ¿Y cómo repartimos la carga? Y ahí es que entra entonces toda la parte de la estructura tributaria. Pero primero la pregunta es filosófica. La última gran reforma, perdón Carmen, que nosotros tuvimos, comprensiva, fue en el año 92. Todas las demás han sido reformas parciales. Y quiero hacer una advertencia, aprovechar tu programa para decir lo siguiente. Lo peor que puede ocurrir es la administración tributaria definiendo la estructura impositiva de un país. ¿Y quién la define? Tiene que definirla la parte política, tiene que definirla la política, en el sentido de visión de la forma de la organización de la sociedad. La administración tributaria siempre mira al corto plazo, está mirando el próximo mes, el rendimiento de los próximos 30 días, cuánto recaudo, cuánto no recaudo, en función de la meta que tengo en el presupuesto. Por lo tanto, no tiene una visión de mediano o largo plazo el desarrollo. Por eso la política fiscal, que no es la administración tributaria simplemente acompaña de la parte de administración. La política fiscal es una función del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda. Economía por la visión del desarrollo, Hacienda porque ve de manera conjunta el ingreso, el gasto y el crédito, y tiene que mirar el financiamiento de mediano a largo plazo. Mira, tú has dicho algo que yo debí comenzar diciendo: pagar o no pagar, esa es la cuestión. Es verdad que ser o no ser, ese exacto, es el dilema en alguna medida. Exacto. Y claro, es ser o no ser, pero no pasa por los tributos. Primero, el ser o no ser es una definición del sentido casi de sociedad. Pero hay algo cultural, Guarocuya, y tú lo has dicho, y siempre hacemos las mismas anécdotas de las personas que en Europa, en Estados Unidos, pagan y pagan mucho, pero tienen compensación, tienen educación, tienen salud. Y aquí también tenemos compensación, Carmen. Nosotros podemos cuestionar la calidad de la compensación. Yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo vamos a entender? Y estoy de acuerdo contigo, pero si tú esta entrevista lo hubiésemos tenido hace 2 años, probablemente no hubiésemos iniciado por donde iniciamos. De hecho, la tuvimos en el programa de radio. El matutino. Y la conversación entre nosotros comenzó primero girando en torno a la credibilidad que tenía el gobierno. Hoy, esta administración del presidente Medina tiene mayor credibilidad para exigir más cumplimiento de deberes que lo que teníamos desde el sector público hace 2 años. Mira, ahí estoy absolutamente y por lo de tanto, acuerdo. el espacio y el supuesto de partida para un diálogo es otro, es diferente. Pero cuando tú y le la dices... calidad del gasto depende mucho de la credibilidad de los gobernantes y de la visión que tienen los gobernantes de cuáles son las prioridades en función de demanda de la sociedad. Hoy en día estamos cumpliendo el 4% en educación. Nadie tiene duda de que estamos colocando la prioridad. Otra cosa es que podamos discutir si lo hacemos con mayor o menor acierto, si puede hacerse tal o cual cosa, pero nadie tiene dudas hoy de que se está respetando la voluntad emanada de prácticamente el conjunto de la sociedad con relación al gasto en educación. Ahora yo te pregunto, ¿es eso sostenible en el tiempo? En función de la demanda de la sociedad. Sostenible fiscalmente, sostenible Oye, a nadie le financieramente. gusta pagar, y eso lo sabemos, pero aquí estamos cada vez pagando más por la confianza, y eso también lo sabemos. Pero cada vez que hay una declaración de algún sector, por ejemplo lo que pasó con Díez Cabral, y se refirió al sector informal y dice que eso no nos sirve a nosotros para nada porque no tributan, no pagan. No es cierto, yo creo que hay un enfoque incorrecto. Pero lo que te quiero decir, entonces, el miedo es la reforma fiscal pendiente, y siempre hay temor porque yo no quiero pagar más, tú no quieres pagar más. Lo primero es que las sociedades tenemos que entender que la parte de política fiscal es dinámica, no está escrito en piedra, no es que hacemos una reforma y nos olvidamos, porque la sociedad en sí misma es dinámica. Hay sectores nuevos que tú en un principio no preveías gravar, o tienes que incentivar la creación o crecimiento de sectores, y eso implica modificaciones cada día. Déjame decirte que nosotros hacemos reformas tributarias cada día. Cada vez que el Congreso aprueba una nueva ley de incentivo, está otorgando exenciones. Pero porque usted dice entonces que no estamos recaudando como debíamos. No, yo te dije que está... A ver, si tú me dices con relación a lo que nosotros estimamos para este presupuesto, lo mismo el año pasado, yo te puedo decir que nosotros de cada 100 pesos que programamos recaudar, que proyectamos recaudar, recaudamos 98 pesos.
Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Pero tú me estás hablando del potencial recaudatorio. Fíjate que esos 98 pesos lo estamos recaudando con 3 figuras. 80 pesos de cada 98 o 79 en este caso, dependen del impuesto del ITEVIS, del selectivo al consumo y del impuesto sobre la renta. Es una estructura muy regresiva, Carmen. Regresiva quiere decir que lo que menos tienen son los que más pagan en términos relativos. Y ese es un tema que vamos a tratar siempre contigo. Claro, y ese es un tema que tenemos que revertir en este país. Lo intentamos, mejoramos en la última reforma. Mejoramos en progresividad casi 4 puntos, pero eso es absolutamente insuficiente. Voy a explicar esto. De cada 100 pesos que recaudamos, 67 pesos vienen de impuestos indirectos. Eso es indistinto de lo que tú hagas, de la actividad que tú hagas. Vienen del consumo. 67%. Por lo tanto, 67%. Por lo tanto, la actividad informal también tributa indirectamente. ¿Y por qué la actividad es informal? ¿Es por el tema de los tributos? No. La formalidad o la informalidad no viene por los tributos, Carmen, viene por el mercado de trabajo. Y por lo tanto nosotros necesitamos una reforma estructural del mercado de trabajo. Yo tengo 10 años intentando decir esto y nunca me he encontrado eco en ningún espacio. Porque siempre pensamos aquí la reforma de trabajo como la modificación del código laboral. Los trabajadores, para mantener congelado en piedra los beneficios que le otorga el código laboral, y los empresarios tratando de disminuir sus costos a costa de disminuir la transferencia que tienen que tener los trabajadores. Entonces, tenemos que superar el modelo, Carmen. Cuando nosotros lo vemos, y no estoy diciendo nada nuevo, y tú miras lo que hacen los países de mayor nivel de desarrollo, los miembros de la OCDE, sobre todo los países nórdicos, tú te das cuenta que hay otra forma de combinar el capital y el trabajo sin desproteger a los trabajadores y disminuyendo los costos de los empresarios. Pero no somos capaces de tener una discusión en este sentido y nos quedamos solo discutiendo reforma del Código Laboral, pero nunca hablamos de la capacidad, de la empleabilidad o de los costos laborales que tienen que enfrentar efectivamente las empresas o de la forma en que el Estado puede proteger a los trabajadores y a las empresas disminuyendo los costos de funcionamiento de la propia empresa para crear más empleo formal y estable. Si el mercado de trabajo no funciona, no te funciona la estructura tributaria de un país. Eso es así, y como tú te acuerdas de este programa, tenemos que hacer una pausa por la musiquita, regresamos de inmediato. A veces el lenguaje técnico especializado aleja a la persona que tiene que entenderlo. A partir de la mención que te hice del sector informal, luego del almuerzo, ya hace dos semanas, donde habló Díez Cabral, tú comienzas a explicar de una manera muy técnica y muy especializada. Yo quiero ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo en un lenguaje muy sencillo. Y saber qué es el sector informal e imaginarnos que esa persona va a tener que pagar cada 3 meses o ascribirse al PCT. Fíjate, lo primero es que la formalidad o la informalidad no se da solamente con relación a los tributos. De hecho, no se origina con relación a los tributos. Los tributos es el último punto de la cadena de producción. La formalidad o la informalidad se da en la forma en que se estructura el mercado de trabajo. Un vendedor ambulante es informal. Claro, pero un médico se considera informal. Un médico autónomo en esta economía. Hay un problema de definición, hay un problema conceptual. Por eso digo, tenemos que trascender el código laboral, porque si no, vamos a hacer más de lo mismo. Y ahí hay mucha pasión, esa famosa frase, hay ese sector. Sí, pero no podemos tenerle miedo a las pasiones para nosotros discutir y reformar para mejorar la calidad de vida de las personas, a final de cuentas. A final de cuentas lo que hablamos es de calidad de vida de las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy pendiente, aunque estemos hablando de temas muy técnicos. Pero al final es la calidad de vida de las personas. Lo que te quería decir es, si queremos tener resultados diferentes, como dice Einstein, y por ahí hay una bebida alcohólica que tiene unas vallas muy grandes diciendo, si usted quiere tener resultados diferentes, haga cosas diferentes. Pero nosotros hacemos exactamente lo mismo y queremos resultados diferentes. No hemos sido capaces, y lo voy a decir técnicamente, y luego muy llanamente, de romper los paradigmas sobre lo que tenemos establecido esta sociedad en los últimos 40 años. Tenemos que romper los paradigmas, tenemos que pensar diferente. El mundo cambió.
Y nosotros queremos que ese cambio se adapte a nosotros y no a los cambios que se han dado en el mundo. Somos nosotros que tenemos que Y si adaptarnos. algunos y algunas Entonces, te dicen, si me ha dado resultado, no voy a cambiar. claro, porque es muy fácil. Eso nos atrasa Claro, claro, porque eso es un inmovilismo. Genera una situación de inmovilidad. Primero en el discurso. Primero entender, es que no hay problema, yo estoy bien así. Pero la mayoría no está bien así. Ese es el problema. Entonces, para centrarte con relación al tema de la informalidad, la formalidad. Sí es verdad que ha crecido la informalidad, pero también la causa no se da por el tema solo impositivo. La causa se da por la forma en que hemos estructurado el mercado de trabajo en República Dominicana. ¿Cómo se consigue un empleo en República Dominicana, Carmen? Sector público o privado. ¿Cómo se consigue? No, te pregunto, no, normal. ¿Cómo uno consigue su primer empleo? ¿Cómo uno consigue el empleo? Bueno, tú hablas tú te gradúas. En función del amigo, en función de donde uno nace. Como yo en Padre Las Casas nací frente al parque, el amigo o el compadre tenía de más tu papá. privilegio en Padre Las Casas, que era frente al parque, que el que nacía lejos del parque. Sí. Ese era el polígono central de los pueblos. Ese es el polígono central de los pueblos. El que nace frente al parque tiene más privilegio que el que nace lejos del parque. Entonces yo en Padre Las Casas, pues tenía todos esos privilegios y me era más fácil ir a una mejor universidad o tener una red de relaciones heredadas. Y así conseguimos. No, hasta los documentos de identidad se conseguían así. De acuerdo, entonces eso es lo que nosotros tenemos que romper, porque al final de cuentas, ¿qué vinculación tiene eso con los impuestos? ¿Quiénes pagan impuestos? Los trabajadores y las empresas. ¿Quién es el mercado de trabajo? Pero contigo está los siendo trabajadores muy fácil, y las empresas. Pero es que eso es lo que yo te tengo que preguntar para que tú Claro. me digas que no y tú estás partiendo de la afirmación. Claro. Pero entonces es terrible. Es terrible, Carmen. Y no somos capaces de verlo. Y que busca un médico, como el cuento del médico que tiene un accidente. Y no somos capaces de verlo y seguimos en la mismita discusión. Y el director de impuestos internos no puede elaborar una ley, un proyecto para que esto cambie. No exactamente, porque no es una competencia desde la Dirección General de Impuestos Internos, la parte laboral. Pero sí estamos trabajando un documento con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que sirva de base para la discusión de lo que a futuro tendrá que ser ese diálogo que nos lleva al pacto social, donde estamos vinculando el mercado de trabajo y su funcionamiento con la estructura impositiva y el sistema de seguridad social, porque están vinculados, Carmen. Aquí lo tenemos, pero lo vemos desvinculado incluso en la propia definición de política. Y el esfuerzo que estamos haciendo ahora desde el gobierno del presidente Medina es buscar cierta integralidad, pero fíjate que buscar esa integralidad en la visión requiere convencer primero internamente, porque es un problema de una visión colectiva, incluyendo de una parte del gobierno. Entonces hay un proceso pedagógico casi, interno, sobre este tema. Hay a veces miedo con determinadas medidas que pueden incidir en pérdida de apoyo y demás. Cuando ustedes comenzaron a hablar de cobrarle a los colmados, a los colmadones, aquello fue casi una revuelta. De hecho, no comenzamos a hablar, se aprobó. En la última reforma se aprobó un impuesto mínimo que hemos tenido dificultad desde el punto de vista de administración. A ver, hay una brecha. Yo he aprendido muchas cosas ahora, como primero eso de que dicen que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Entonces, una cosa es definir una reforma tributaria. Y otra cosa es aplicarla. No, otra cosa es aprobarla. Y luego que la apruebas, otra cosa es ponerla en marcha. Entonces tú tienes 3 momentos diferentes, por lo menos 3 momentos. Hay más de 3 momentos que son totalmente diferentes. Tú defines la estructura, tienes que negociar su aprobación y luego tienes que implementarla. En la fase de implementación sigue habiendo negociación permanente. Es negociación permanente. Entonces con el tema del impuesto mínimo para no solo eran los colmadones, sino al comercio en sentido general. Sería como una especie de impuesto de patente. Hemos tenido problemas de administración, problemas de data, problemas de vinculación, y eso ha dificultado la implementación. Y además hubo un problema, y debo reconocerlo, de definición del diseño original de lo que sería el impuesto equivalente, y por lo tanto eso ha dificultado su aplicación. Como tú eres tan sincero, y a veces me preocupa porque yo quería que tú me dijeras que todo está perfecto y que estamos recaudando. Es que no está perfecto. Yo creo que el primero que lo reconoce es el presidente Medina. Pues oigan. Y yo creo que si la sociedad hoy valora al presidente Medina es por la honestidad, primero con que gobierna, y segundo en la forma en que dialoga con la sociedad. Siempre desde el diálogo abierto,
de plantear las cosas como son y de plantear los esfuerzos que hacemos. Y cuando nos equivocamos, reconocemos que nos equivocamos. Y cuando hay que pedir perdón o disculpa, el presidente lo ha hecho públicamente. Pues partiendo de esa premisa y de esa convicción y de la sinceridad, no es ninguna irreverencia recordar que en la época de Balaguer decían que no se le cobraba a los grandes contribuyentes, sino que en las cenas famosas que hacía Balaguer se aprovechaba y ahí se cobraba para los juguetes. Bueno, pero hay un cambio importante. Eso es lo que te digo. Si tú comparas 30 años después... No es otro país. Es otro país. Es otro país, no, es otro no, país. Quiero partir de eso. Sin embargo, como se trata de pagar, y no nos gusta pagar, y nos duele pagar, todavía hay personas, o todavía no, hay personas que te dicen, ajá, a mí me descubre la DGI, yo tengo que pagar, pero sé de médicos que no pagan, de psicólogos, de ingenieros, de odontólogos. Yo también te puedo decir de médicos, psicólogos, ingenieros, que cuando lo atrapamos porque no puede hacer algún tipo de operación, el nivel de multa. Entonces, eso quiero decir. ¿Por qué no se hace público eso? Porque eso. Porque está... Tú no tenía que hacer la introducción para que fuera elegante. Por una razón, porque está resguardada bajo el debido secreto tributario, que es la buena práctica a nivel internacional. Cada persona tiene derecho a su propia información, pero no a la divulgación de su propia información. Pero un detalle, Guarocuya, eso es un albur, es al azar, que la máquina dice, no es un albur, hoy vamos a encontrar a Guarocuya. No es un albur ni es al azar. A ver, nosotros todavía en República Dominicana tenemos el secreto bancario. No lo hay para la administración. Hoy en día la buena práctica internacional es que los órganos reguladores, incluyendo la administración tributaria, no tienen secreto bancario. Nosotros no lo tenemos. Pero la forma en que accesamos a la información no es expedita, es uno a uno. Eso es absolutamente impracticable desde el punto de vista de la administración. El secreto bancario se mantiene, de hecho no se debería llamar de secreto bancario, debería llamarse cooperación expedita entre órganos reguladores o entre jurisdicciones. ¿Qué ocurre en jurisdicciones con mayor nivel de desarrollo que la nuestra en ese aspecto? Que se cruza la información. Nosotros la cruzamos la información, pero es información muy parcial. A ver, una persona que anda en un vehículo de lujo y no declara ningún tipo de ingreso, pero sí tiene como propietario un vehículo de lujo, nosotros cruzamos esa información. Y por eso a mucha gente le llega una notificación de impuestos internos. A mucha gente, a mucha gente. Tú hablabas de un 98%. ¿Qué ocurre? La gente se pone muy nerviosa cuando llega la notificación de impuestos. Y la gente va y se acerca. Y no vale el efecto del parque del pueblo, de que te conocen, de que conocen a alguien. Hoy en día cada vez menos, Carmen. Hoy en día es muy difícil eso. ¿Tú sabes por qué es difícil? En la medida en que se han automatizado todos los procesos, eso ayuda al administrador impositivo. Lo ayuda porque no es un proceso más ciego, no es un proceso, digamos, aleatorio. Es aleatorio en el sentido de la captura de la información, pero no es un proceso donde el administrador tributario puede intervenir de manera directa sin dejar algún rastro auditable. No sé, lo que te quiero decir es, yo no puedo tomar una decisión unilateral como director de impuestos, déjame borrarle esa deuda a Carmen, que es mi amiga. No, hoy en día no es posible. No, eso es verdad. No, absolutamente imposible. Pero la percepción es, no, por eso te hablaba de la estructura tributaria. Que los que más tienen pagan menos. Sí, es que los que más tienen pagan menos, Carmen, en términos relativos. Pagan más en términos absolutos, pero en términos relativos pagan menos. Ese es el problema de la injusticia, esa es la inequidad. Pero se ha logrado, yo creo que paguen, antes ni siquiera pagaban. Exactamente, y además hemos mejorado la progresividad, es verdad que poquito, pero lo hemos mejorado. Pero fíjate que el gobierno del presidente Medina mejoró la progresividad. Te voy a mencionar varios impuestos, 3 impuestos fundamentales, que tuvimos 10 años de discusión. Digo tuvimos porque yo estaba en planificación en su momento y en alguna medida pues me enteraba de lo que ocurría en el ámbito del ingreso. No es que tuviera participación directa en el ámbito del ingreso, tenía responsabilidad por el gasto de inversión, la programación del gasto de inversión. Pero bueno, se generan discusiones conjuntas. Entonces, ¿cuáles impuestos son progresivos? No se pagaba un impuesto a los dividendos. ¿Quién tiene dividendos en una sociedad? El capital. Hoy en día tenemos un 10% al pago de los dividendos. Si tú ves lo que ha ocurrido, por ejemplo, yo hacía la revisión del primer semestre, y esto lo hacemos cada 30 días, pero hacemos una parada, vemos el primer semestre, cómo se comporta cada figura impositiva, donde tenemos que hacer los ajustes. Los impuestos que más han crecido en términos relativos son los impuestos progresivos en República Dominicana durante este semestre. Eso es positivo, pero es insuficiente.
Es positivo pero insuficiente. Tenemos que crecer más en la fiscalidad directa, más en la fiscalidad que grave lo que es el patrimonio. Eso es el impuesto sobre las rentas. Entre otras razones, el impuesto sobre la renta es uno más del impuesto. Yo te hablaba del impuesto a los dividendos, pero te puedo hablar también de un impuesto que es muy progresivo, que es la retención a los intereses percibidos. ¿Te recuerdas que en tu programa discutíamos lo de la viejita y qué se iba a hacer? Y no ha pasado nada. Lo único es que hemos mejorado el gasto y no se nos ha caído el ingreso y ha sido mucho más equitativo. Tú hablabas del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Hablaba del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Cuando regresemos. Yo nunca jamás pensé que íbamos a lograr aprender a hacer un pan, a hacer un bizcocho. Fue lo más lejos que tenemos nosotros en nuestra vida. Pues ya aprendimos a leer y a escribir, pues ya sentimos la necesidad de no quedarnos ahí, sino de repararnos mejor. Entonces pusimos a pensar qué vamos a hacer con nuestra marihuana, qué necesidad más tenemos. Bueno, pues nos fuimos que las mujeres, pues mayormente la pasamos nomás en la casa, no tenemos trabajo. Éramos como 8 solamente. Que a las personas a veces le dan mucha vergüenza de salir con una mascota a la escuela. Sí, porque ya después de tener nuestros hijos era algo difícil, pero verdaderamente sí se logró el objetivo que sí queríamos. Preparación. Ya que sabían leer y escribir, ya que habían aprendido un curso de repostería, entonces dimos el curso de panadería, auspiciado ya por las instituciones. El FEDA nos donó esos equipos que tenemos aquí. Entonces ahí fue que se inició verdaderamente la repostería, panadería. Para usted conseguir un pedazo de bizcocho antes con un cumpleaños tenía que ir a San Juan a comprarlo, a la ciudad. Ahora lo conseguimos aquí. Entonces, qué beneficio para la comunidad porque nos ahorra tiempo y dinero. Y tenemos lo que queremos a buen precio y de muy buena calidad. Vamos haciendo la masa. Seguir hacia adelante es nuestra meta. Nuestro plan a futuro es comprar un horno más grande, un cilindro grande que podamos trabajar un saco de harina y podamos suplir las escuelas también y las demás comunidades. Después de alfabetizada, pues hemos logrado aprender a desenvolvernos, conocer, a escribir bien nuestras recetas para luego elaborarlas. Hemos crecido porque estamos aprendiendo cada día más. Que nadie se quede fuera. Definitivamente todos quisiéramos pagar menos, pero que el efecto fuera extraordinario. Ahora toca el aspecto, el acápite de la propiedad inmobiliaria. Tú lo has explicado en distintos foros de una manera que se entiende, pero naturalmente tú oyes en las reuniones, en los happy hour, en las reuniones de quien puede y quien no puede, qué barbaridad, ahora tendré que pagar. Y si tú quieres fastidiar, tú dices, bueno, es que hay que pagar y nunca pagaste. A ver, yo en lo personal quisiera ¿Qué pagar... pasa con eso? No, nada. La propiedad inmobiliaria fue un cambio importante en la última reforma. Esa es la otra parte muy progresiva de la reforma. Fíjate que es un gobierno bastante progresista en ese sentido. Mira cuáles son sus políticas, La política de ingreso y la política de gasto. Podemos ir a avanzar más. Acordemos que una sociedad democrática. Tenemos que pactar en el Congreso con todos los partidos que tienen representación congresional. Y las negociaciones incluso son mucho más difíciles dentro de la propia organización política. Pero eso hay que respetarlo porque ese es el contexto democrático y es lo que hoy, digamos, predomina en República Dominicana y qué bueno. Porque yo creo que volver a dictaduras o a semidictaduras yo no creo que sea lo positivo para una sociedad como la nuestra y nadie aspira a eso. Por lo tanto hay que negociar. Negociar siempre y pactar y ponernos de acuerdo. Con el tema de la propiedad inmobiliaria, el avance que tuvimos fue agrupar las propiedades.
se cambió conceptualmente el impuesto. Antes teníamos el impuesto a la vivienda suntuaria, que era el IBSS, y se cambió por el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y ahora agrupamos sobre un mismo titular todas las propiedades que tiene y sobre esa base tributa. Antes la tributación era individual a cada inmueble. Ahora es el conjunto de la propiedad que tiene el titular. ¿Quién Quien tiene la evalúa? ¿Quién titularidad. evalúa? Lo evalúa la Dirección General de Impuestos Internos utilizando como base el catastro. Por eso tú habrás visto estos días que estaba participando en una actividad con el catastro, porque entiendo que cualquier discusión técnica sobre cualquier futura nueva fiscalidad, y aquí difiero del CONEP, el CONEP habla de una reforma integral. Yo prefiero hablar de una nueva fiscalidad en República Dominicana. No comparto la integralidad que tiene el CONEP. La integralidad del CONEP, la que ellos han planteado, la cual respeto, pero no la comparto, es que nosotros discutamos ingresos y gastos de manera conjunta, pero para disminuir el gasto, para no tener mayor presión fiscal. El Estado, para que el Estado disminuya el gasto. Claro, este es un Estado que necesita gastar más y mejor. Por lo tanto, no es esa la integralidad que necesita esta sociedad. Una sociedad muy desigual. La equidad y mayores niveles de cohesión social comienza por el ingreso y se complementa con el gasto. Y nosotros tenemos inequidad por el lado del ingreso y tenemos inequidad por el lado del gasto. ¿Y cómo se soluciona eso? Entonces, ¿Cómo se enmienda con eso? una nueva fiscalidad. Y cuando hablo de una nueva fiscalidad, es una nueva estructura fiscal en la República Dominicana, donde la parte tributaria solo es un componente de esa nueva fiscalidad. Eso implicaría un diálogo muy franco con los municipios. Hablar de federalismo fiscal. No es posible que tengamos solo el sistema de transferencia como lo tenemos hoy sin que tenga una corresponsabilidad del municipio en su territorio. Tenemos que replantearnos esa relación que se da, no solo en lo fiscal. ¿Es una entre la administración descentralización central. fiscal que tú planteas? No, no es descentralización fiscal. Es corresponsabilidad fiscal. Es decir, por cada peso que se transfiere al municipio, que el municipio tenga responsabilidad recaudatoria en su territorio. El alcalde ahora está en el mejor de los mundos. Solo gasta, pero no tiene responsabilidad por el lado del ingreso. No tiene un incentivo para hacer un esfuerzo recaudatorio en su territorio. Y por lo tanto siempre está esperando la transferencia del gobierno central, que es lo que nosotros recaudamos desde la Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas. No hay autonomía recaudatoria en los municipios. La tienen, pero no tienen el incentivo para hacerlo, porque reciben la transferencia. Pase lo que pase. No, lo que estoy hablando es de corresponsabilidad fiscal. No creo en el nivel de descentralización como lo definimos en los últimos 25 años. Creo en desconcentración. ¿Y qué estructura necesitaría el municipio para eso? Además, perdón, es el marco que establece la Constitución, porque la Constitución y la propia Ley 176 de municipios introduce el concepto de subsidiariedad. Traducido este concepto de zapatero a tu zapato. ¿Qué quiere decir el principio de subsidiariedad? Es que el desarrollo de las competencias de los municipios, ahora como nosotros lo hemos definido, históricamente es que tiene que ser un desarrollo simétrico, independientemente de las capacidades humanas y de recursos que hay en ese territorio que administra el municipio o que gobierna el municipio. La Constitución hoy abre la puerta de que el desarrollo de los municipios sea asimétrico en función de la propia dotación de capacidades que tiene, incluyendo recursos humanos. Claro. Esto es lo que quiere Eso es decir. positivo. Totalmente. Sí. Porque yo, que soy de Paz de las Casas y no me gusta poner ejemplo con ningún otro pueblo para que nadie se me ofendo yo solito, que soy de allá, no le puedo pedir la misma capacidad al municipio de Paz de las Casas que al municipio de Santiago. Claro. Y por lo tanto el desarrollo es asimétrico. No, a cada quien según su capacidad, casi marxismo. Exactamente. A cada quien según su capacidad. ¿Dónde se discute eso, Entonces, Guadalupe? no tenemos el espacio de discusión. Por eso entiendo que la propia Constitución, y ahí la reforma institucional es muy positiva, establece un marco para esta discusión. El Consejo Económico y Social. Exacto. Y por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla los pactos el pacto educativo, que lo hemos finalizado en este gobierno. Estamos ya dialogando hacia un pacto en la industria eléctrica. Fíjate que no digo sector eléctrico, tenemos que cambiar el lenguaje importa. Importa Claro que más sí. de lo que las personas pensamos. Porque a través del lenguaje que nosotros construimos la percepción del mundo. Y entonces, como le llamamos sector eléctrico, le damos el mismo tratamiento que el sector salud o educación, cuando es un bien que tiene que estar sometido a un precio de mercado. Por lo tanto, no es un sector, es una industria. Y tiene que estar Y como regulada por industria tiene leyes que de mercado, comportarse, claro, pero no se comporta como un sector. Y por eso las transferencias son sin mayor nivel de corresponsabilidad. Y Mira, eso tiene que salir en el pacto. Hay un problema de titularidad. Hay una idea que se quedó con la propiedad. Con Sí, el IFE. eso. A ver,
para finalizar la idea, lo que se hace hoy en día es que se agrupan las propiedades. Ahora tenemos una gran dificultad y es que es un impuesto que grava fundamentalmente los grandes centros urbanos. Estamos hablando de Santo Domingo, Santiago y el resto prácticamente no existe porque tenemos un problema de catastro. Catastro, lo que quiere decir en su acepción original es registro. Es un problema de registro. Pero a veces uno piensa, y te voy a interrumpir otra vez, Guarocuya, que aquí está todo por hacer, ¿eh? No, hay muchas cosas que hemos avanzado, Carmen. Claro, pero cuando tú Y- mencionas lo de catastro, es verdad que hay dificultad. No, total, el catastro, a ver, Pero que se arrastra a ver, desde hace... el Estado se construye sobre la base del territorio. Es verdad que tú puedes tener Estado sin territorio, Claro. pero el Estado y la nación se construyen en el territorio. Y la estructura impositiva de una nación, por primigenia que sea, está asociada al territorio. En República Dominicana no. Es sectorizado. No está vinculado al territorio. Eso Parte tiene del, efecto negativo. claro, totalmente. Parte del esfuerzo que hacemos en este momento de la Dirección General de Impuestos Internos es territorializar la fiscalidad. Tú vas a encontrar que sacamos durante este año el primer informe territorializado. Está mapeado. ¿Cuánto recaudamos en cada municipio, en cada pueblito, en todas las figuras impositivas? Te vas a dar cuenta, por supuesto, que el nivel de concentración que tenemos es brutal. Santo Domingo. ¿Qué pasa Distrito con la zona Nacional. turística? Las zonas turísticas también aportan. O con la industria turística, Sí, independientemente la zona, de la con zona. la industria quizá. aporta, pero es una industria que está sometida a grandes exenciones impositivas. Los sectores que más crecen en República Dominicana y que más aportan al producto son los sectores que están sometidos a mayor cantidad de exenciones tributarias. Y el economista Por lo piensa que tanto, eso debe desaparecer. Totalmente. Eso no quiere decir Pero es que una no, revolución. no quiere decir que no tengamos incentivos. Creo que tenemos que tener incentivos. Para eso tenemos que discutirlo en el marco de una reforma de un diálogo que nos lleva al pacto fiscal. Tenemos que tener incentivos, pero tenemos que modificar la forma en que nosotros damos los incentivos. ¿Qué modelo es ideal para nosotros, pensando en la región? Siempre se habla No, de... yo no pienso en la región. Fíjate que si fuese un modelo, hacia dónde, lo voy a decir técnicamente y luego muy simple, sería hacia dónde converger, a quién parecernos. Exacto. A los países de la OCDE, a los países del tramo bajo de la OCDE, a los indicadores de desarrollo, los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Somos miembros del Centro de Desarrollo de esta organización desde el 2009. Hacemos un esfuerzo en algunas áreas muy pequeñitas de gobierno, el Ministerio de Economía, por supuesto, que es la puerta de entrada. ¿Y hay pautas a seguir cuando se Hay pertenece pautas a la... totalmente. Nosotros estamos siguiendo pautas en lo fiscal, en lo económico, en lo monetario. Pero muchas veces no somos conscientes en el conjunto de los que tomamos las grandes decisiones, incluyendo sector privado. Hay una labor pedagógica importante aquí, es decir, dar a conocer esto, que la gente comience a dominarnos, sobre todo en los centros de toma de decisiones. Los centros de toma de decisiones no son los empresarios, estoy hablando incluso sindicatos o estoy hablando de actores importantes de la sociedad civil que tienen que estar familiarizados con estos temas. Es un tema que todavía está lejano. Pero indicadores para converger. Si nosotros hacemos la siguiente pregunta, ¿a quién usted de la región quisiera parecerse? ¿Quiere parecerse a Nicaragua? ¿Qué tú dirías? Con todo respeto a Nicaragua. No. ¿A Guatemala? Tampoco, con todo el respeto a No, esos los países, pero menciono, tienen pero- otra historia y otra Pero si yo digo Chile, Claro. tú dirías sí a los indicadores de Chile. No es que no vamos a parecer a Nicaragua, Guatemala, son indicadores de desarrollo, no al país. Brasil y Chile yo pienso que serían unos Nos gustaría converger más con Chile que con Brasil. Brasil es un país tan desigual o más que nosotros. Sí, pero Chile enorme. tiene mucha desigualdad, pero intenta trabajar en el sentido de disminuirlas Por de eso te manera decía sostenible en el tiempo. Entonces, cuando había referente que Chile es el ideal. entonces Chile, en la región, Chile tiene indicadores que intentan converger con los países de la OCDE de manera explícita. Por eso Chile hoy es miembro de esa organización. Pero nosotros deberíamos de pensar en Nueva Zelanda. Exacto. Deberíamos de pensar en Portugal a pesar de la crisis. Deberíamos de pensar en Grecia a pesar de la crisis. Porque los indicadores de desarrollo, con todo y la crisis, son mejores que lo que tiene República Dominicana. Pero cuando tú mencionas Grecia y Portugal, Irlanda. ahora sí, No, es que más o menos son más o menos equivalentes. en términos relativos. En términos relativos, sí. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con don Guarocuya Félix.
por fin casa propia. Cómo vamos a vivir ahora es muy diferente a cómo vivíamos, muy diferente. No, cuando uno está en lo de uno, que ya sabe que no tiene que atormentarse por esos recibos, que llegue el mes, no, es muy diferente, muy diferente. Ahora tener una casa digna, mía, que no tengo que estar pagando alquiler, pues ha sido lo mejor que el gobierno ha hecho conmigo. Voy a tener mi espacio para mi nevera, mi estufa y una despensa. Oye, feliz de la vida, feliz. Cada vivienda tiene un solar de 250 metros. Estas viviendas están construidas sobre platea en un total de 69 metros cuadrados. Tiene todas las garantías antisísmicas y tiene sus diseños estructurales perfectamente calculados. Oye, una chulería eso. Oh, yo estoy emocionado ahora, yo me imagino cuando entreguen la llave. Uno sabe que va a vivir ya el resto de su vida en su casa. Ya yo soy una mujer feliz, yo tengo mi casita. Feliz de la vida, ya con un techo propio, antes no lo tenía y ya lo voy a tener. Ya yo tengo casi la mayoría de la cosa recogida, para esperando la hora ya. Pues si yo tengo una casa, y yo estoy mona, yo tengo una casa. Ay, porque aquí que tengo una casa, yo estoy buena por eso. Guarocuya Félix, que yo pienso que los grandes remedios para la sociedad no son fáciles, no son agradables de tomar. Ni hay grandes remedios, Carmen. Yo creo que las grandes utopías, así como tuvimos hasta, vamos a poner una fecha de corte, que no es exactamente, es hasta el 89, demuestran que no son las grandes soluciones, son las pequeñitas soluciones, Carmen, son las el avanzar en los pequeños espacios. ¿Cómo se cambia una cultura de evasión y de descreimiento? No, la gente, fíjate que los seres humanos no somos ni buenos ni malos por naturaleza, sino que dependen mucho de los incentivos que tengamos de comportamiento. Es una sociedad donde el incentivo castigo, por ejemplo, nos cuesta mucho aplicarlo por las relaciones primarias. Hace un momento hablamos de relaciones primarias fuera de cámara. Entonces aquí cuesta mucho el tema de sanciones. Queremos mucho zanahoria, pero no queremos el palo. Y entonces somos muy laxos con el tema de sanciones. Y cuando hay alguien que intenta aplicar sanciones, es muy malo. Malísimo. Entonces, o lo hace por alguna razón perversa, misteriosa o perversa. Y perversa, cuando probablemente simplemente está intentando aplicar la ley. La Altísima y Serenísima República de San Marino, que probablemente no, la república más vieja del mundo, ininterrumpidamente, es un pequeño estado de 25 o 30 mil habitantes que está, digamos, en la península itálica, porque no es Italia, es San Marino, pero está enclavado en una montaña, es como Constanza, pero con la mitad de la población de Constanza. Y es una república, tiene banco central, tiene ministros, es una república. Entonces, como ellos no pueden sancionar, porque son todos primos tan pequeñitos, ellos lo que hacen es que contratan jueces en Suiza. Y entonces los jueces, el contrato es por 2 años, porque no puede ser más de 2 años, porque en 2 años amigo todo el mundo, después ya no puede seguir sancionando. Se ha tomado su Maví con todo. Exactamente, y entonces tienen que volver a hacer concurso y renovar. En República Dominicana no llegamos a lo de San Marino, pero si no lo analizamos, el tema de sanción nos cuesta mucho. Y cuando alguien intenta poner orden, entonces casi sobre la base de la violencia, no violencia física, sino sobre la base de la violencia que sentimos al momento de aplicar una determinada legislación o una sanción. Ese es mi trabajo en el día a día. Y entonces, para mí la palabra bajadero, por ejemplo, es que tenemos que buscarle un bajadero, eso es muy, muy nuestro. No hay bajadero, es que es así. ¿Y no has cambiado ya con, asumiendo las funciones de director y sabiendo que el bajadero es costumbre? Sí, pero no. Yo diría que lo que intento es facilitar el cumplimiento de la ley. Pero es lo más difícil. Claro, yo no quiero dejar de traer a colación algo que cada vez que nos vemos, creo que lo mencionamos, y es lugares en la isla, en el país, que se saben que son libres de pagos. Cada vez ¿Eso ha cambiado? Está cambiando. No ha cambiado en su totalidad, pero cada algunos vez centros turísticos. Totalmente, sí. Que tú decías, la comida es muy barata. Esos centros turísticos han sido todos notificados, tienen que poner su respectiva solución fiscal, ya han comenzado y hemos tenido como tú hablas de pequeñas soluciones. Sí, así es, son pequeñas cosas.
Hay un libro que fue muy popular a mediados de los años 70, es un libro del año 74, después de la crisis del petróleo, de un señor Shoemaker, que decía: lo pequeño es hermoso. Sí. Yo creo en las cosas pequeñas, en el día a día, en lo cotidiano. Decía Juan Bosch que el liderazgo, no es a propósito de que se ha discutido mucho sobre el liderazgo no es el más buen mozo, no es el más grande, no es el más alto, ¿no? Es el que más trabaja. Definitivamente. Y el trabajo es la suma de cosas pequeñas, cada día, es un trabajo acumulado. Esta sociedad avanza, sí, yo soy optimista, este es un país diferente al que teníamos hace 20 años. Y si tú me preguntas, infinitamente superior a hace 20 años. Es verdad que hay cosas que vamos perdiendo en el camino, como lo pierden los países con mayor nivel de desarrollo. Pero en términos relativos somos mejores. Ahora, tenemos grandes retos, sigue siendo un país muy desigual. Como está ya en filosofía tributaria, preguntarte ni siquiera es filosofía tributaria, es filosofía política. Pues. Señor director, cuando tú vas a una tienda, cuando tú vas a un restaurante, cuando te preguntan con comprobante o sin comprobante, pagan impuestos. Tú eres de padre de las pagan casas. Impuestos. Pero cuando te dicen, páguemelo en efectivo, que le quito el 18, están evadiendo. Pero ¿cómo usted sabía que era eso? Que yo no podía dejar... Porque yo tenía la misma pregunta hasta antes de ser director de impuestos. Recuérdate que yo no era un experto en administración tributaria. Pero usted es un experto en muchas cosas. Yo soy experto en pocas cosas. Yo creo que intento ser más un generalista. Soy experto en pocas cosas. ¿Se acuerda aquello de especialista es el que sabe cada vez más sobre cada vez menos? Sí, por eso intento ser menos especialista y más generalista. Pero espérese, no lo han entendido ni siquiera los muchachos de aquí. Tú vas a cualquier establecimiento y te dicen, si me lo pagas en efectivo, te hago una rebaja. Hay evasión. Ahí hay evasión evidente y además cuando uno lo hace así está contribuyendo a la evasión. Cuando te preguntan con comprobante o sin comprobante, no hay evasión porque lo que está haciendo es intentando suministrarte la herramienta adecuada para tu desgravación fiscal. Es decir, para aquellas personas que ¿Es una cortesía eso? No es una cortesía, es una obligación para saber el tipo de instrumento que tiene que darte, el tipo de factura. La factura con comprobante fiscal está diseñada para las personas que hacen declaración de impuestos sobre la renta. Y por lo tanto, como declara el impuesto en base a sus ingresos, desgravan los gastos. Y por eso le dan el comprobante con valor fiscal. Para entonces, poder tener valor de desgravación. Usted quiere decir que hay no un... me diga usted, tú quieres, es que cuando habla el director, tú quieres decir pero, oye, que... una cosa, déjame decirte algo, lo del director es muy transitorio, Carmen. Sí, la mitad permanente también. Claro, entonces lo del director, mira, llevo 2 años, eso es una voluntad que es externa, entonces de continuar o no. ¿Cuánto duran las senadurías? 4. 4 años. Porque hay unos rumores ahí que te voy a invitar después a hablar de eso. Pero ¿sí? Óigame esto, cuando te dicen págame en efectivo, bueno, ¿ustedes tienen control de esos establecimientos? Sí, normal. A ver, porque tú pides una mercancía, claro, eso es... No hay un control total de todos los establecimientos, lo que se hace son inspecciones aleatorias. Ahora, ¿qué está ocurriendo con esos negocios? Yo le incentivaría a eliminar la práctica. Fíjate que por eso aparecen muchas personas que intentan buscar un amigo que llegue a estar el director de impuestos porque le sancionaron. Exacto. ¿Y por qué le sancionaron? Porque usted cobraba en efectivo. O porque usted estaba teniendo malas prácticas tributarias. Entonces después dicen, es que el director es un UTA, ¿no? Que no es de Utah, pero más o menos, ¿no? O es tal cosa, porque te sancionaron. Te sancionó impuestos internos. Bueno, pero hay personas aquí que hicimos, oye, casi sacamos el patriotismo por un negocio que cerró impuestos internos y todos nos sentimos ofendidos. En las redes fue como top trend, eso, ¿no? Pero nadie recordó que de ahí es que se paga para la salud, para la educación, para la infraestructura, y que quien estaba en falta era el negocio, no era la dirección. No, pero en esa ocasión, y yo sé que tú no tienes tiempo de oír los programas nuestros y demás, a mí me preocupó muchísimo porque a veces hay un populismo en las redes. Claro, total, es una cosa terrible. Entonces, si no das el 4% de educación es malo, pero para dar el 4% hay que cobrar para poderlo dar. Es el dilema. Yo le llamo calidad penal. Cuando tú tienes responsabilidad. Si tú eres un asesino y me caes bien, no importa, porque tú eres guarocuya, de padre de la casa, el hijo de Cucho, ¿tú entiendes? La relación primaria, la falta de sanción. Señor director, muchísimas gracias por este programa y a ustedes muchísimas gracias a ti, Carmen.